Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, desde el versículo 16, dice: Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Advertencias para este rey, puestas a través de la vida de Nabucodonosor, como en su orgullo, en su maldad, trajo muchos dolores al pueblo, a su imperio. Pero no fue suficiente para este rey Belsasar saber y conocer esto. Más bien él se sentía confiado, tan confiado estaba que según la historia secular, se dice que Babilonia ya estuvo rodeada por el ejército de los medos y los persas. Ya estaban por conquistarle. Pero la confianza de este rey y de su pueblo estaba en las grandes murallas que estaban bordeando la ciudad y que las consideraban como infranqueables. Y en verdad así fueron, porque el ejército enemigo no entró por las murallas. Dice la historia que lograron desviar el río que pasaba junto a la ciudad, que era el río Éufrates. Desviaron su cauce y entonces le secaron el río en la parte que correspondía a la entrada a la ciudad. Y el ejército enemigo ingresó por las compuertas que había en los canales de agua que ingresaban a la ciudad. Por eso es que en las escrituras este cambio de reino se da en una noche. No hubo guerra, no hubo reacción de parte del pueblo de Babilonia y del ejército del rey. No pudieron hacer absolutamente nada. Y es así como termina este gran reino de Babilonia. Vamos a considerar algunos aspectos importantes en lo que hemos visto en el texto. El primero es de que todo lo que el mundo nos ofrece es temporal. A Daniel le ofrecieron vestirle de púrpura, un collar de oro, y le ofrecieron ser el tercer señor del reino. Le están ofreciendo nobleza, riqueza y poder. Y Daniel no acepta. No, dice, los dones sean para ti, dice. Y todas las cosas que me quieres dar, da a otro. Sin embargo, al final dice que le vistió de púrpura, le hizo poner el collar y le hizo que sea proclamado tercero en el reino. Pero no le duró muchas horas, porque esa misma noche el rey fue muerto y
el ejército enemigo, comandado por Darío de Media, tomó el reino. Y no le sirvió más que unas horas a Daniel. Pero no es que Daniel quería o pedía o solicitó, no, más bien Daniel no quería, porque ¿qué había en el corazón de Daniel? Había gran conocimiento, gran convicción de que las cosas físicas, las que tiene aquí el mundo, son temporales. Y él no quería las temporales. Daniel estaba decidido a luchar y dar su vida por las eternas. En primera de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 2, versos 16 y 17, mire lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué estaba haciendo este rey? Estaba cumpliendo sus deseos, sus anhelos, sus gustos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Había invitado 1000 príncipes, estaban todos los grandes, estaban mujeres y todo lo demás, estaba en gran fiesta. Y eso es lo que le ofrece el mundo, pero temporal, pasajero. Más bien Daniel lo que nos presenta aquí, nos enseña es de que si él hace la voluntad de Dios, él permanece. No solamente permanece firme en lo que Dios le ha dispuesto para aquí en la tierra, sino que tiene la plena seguridad de que estará con Dios eternamente. Entonces el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que es íntegro y fiel con Dios permanece para siempre. Segunda cosa es la justicia de Dios. Dios bendice la integridad y la fidelidad de sus siervos, pero también Dios destruye a quien profana sus cosas santas. Bueno, en el Antiguo Testamento, el templo construido por el rey Salomón era el lugar donde habitaba Dios. Dios habitaba en un templo, en una casa, y todo lo que había dentro del templo eran cosas santas, sagradas. Quien profanaba el templo moría. Esa era la sentencia. Y entonces, para el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una enseñanza poderosa también, y nos está hablando de qué, también que hay un templo para nosotros en la actualidad. Y nos dice de la siguiente manera, en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En 1 Corintios 3:16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto pudo comprobar, si hay profanación de las cosas santas, hay destrucción de parte de Dios. Es el llamado para todos nosotros, que cuidemos nuestro cuerpo, que es templo de Dios, que no profanemos nuestro cuerpo, porque si nosotros destruimos el templo de Dios, seremos destruidos también. Gran enseñanza y gran llamado de parte de Dios para nosotros ahora, ya no para el tiempo de Daniel y de esa época, sino para nosotros ahora. Pero las enseñanzas de Daniel, su integridad, su fidelidad, también nos dan a nosotros ese valor, ese ánimo, saber que un jovencito, muchos años antes, fue firme en su convicción, propuso en su corazón no contaminarse con nada que le alejara de Dios. Y luego ya de adulto, ya está en una edad mayor, él continúa con esa convicción, con esa fidelidad, con esa integridad de hacer la voluntad de Dios. Y Dios le protegió y Dios le cuidó. Y estuvo en medio de muchos reinos y él fue un siervo de Dios fiel. Dios le engrandeció a él y a su familia.